¿Alguna vez te has preguntado por qué la velocidad de la luz tiene ese valor exacto? ¿O por qué nada en el universo puede superarla? Imagina lanzar una piedra desde el edificio más alto del mundo. Al principio gana velocidad sin parar, pero llega un momento en el que ya no acelera más. El aire le impone un límite. Y ahora, hazte la siguiente pregunta. ¿Puede existir un límite de velocidad incluso en el vacío? ¿Qué lo está imponiendo si no hay nada? En el aire, ese límite se llama resistencia. En el agua, viscosidad. Y en una cuerda, rigidez. Pero en el vacío, hay algo extraño en la luz. Se mueve siempre a la misma velocidad. Para todos. Da igual si te acercas o te alejas. Siempre la ves venir a su velocidad máxima. ¿Cómo es posible que todos la vean igual sin importar a qué velocidad se mueve? ¿Es una propiedad de la luz o es una regla del espacio? Y entonces surge otra idea aún más incómoda. ¿Qué pasaría si el vacío no fuera un nada continuo, sino una red estructurada, un medio cuántico invisible a nuestros ojos? ¿Y si ese límite de velocidad no dependiera del objeto que se mueve, sino de la propia capacidad del espacio para transmitir información? Hoy, amigos, vamos a explorar esta posibilidad a través del límite de velocidad que impone la luz. Volveremos a ver a Planck y avanzaremos en la teoría cuántica de bucles. Daremos más detalles de su funcionamiento y la lógica que hay detrás al final del vídeo. Intentaremos responder por qué la velocidad de la luz tiene ese número exacto y cómo podemos calcularlo usando solo las propiedades del vacío, y además lo haremos de dos formas distintas. Para terminar, nos preguntaremos si puede existir un universo sin luz, porque la luz no se mueve en el vacío, se mueve gracias a él. Los límites del movimiento en el mundo macroscópico, la piedra y la luz. Cuando un objeto se mueve, el medio en el que lo hace impone ciertos límites. No solo lo acelera o lo frena, define cómo puede moverse. Imagina que lanzamos una piedra desde la cima del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, con 828 metros de altura. Al caer, la gravedad actúa como una fuerza constante. La piedra acelera, pero no lo hace indefinidamente. El aire comienza a poner resistencia y llega un momento en el que esa resistencia iguala la fuerza de la gravedad. La piedra deja de acelerar, alcanza su velocidad terminal. Ese límite no lo impone la gravedad, lo impone el medio, el aire, y también influye su forma. Si en lugar de una piedra soltásemos una pluma, el límite sería mucho menor. Pero, ¿y si no hay medio? ¿Qué pasaría si la piedra cayera en el vacío? Allí no hay resistencia. La piedra aceleraría sin freno hasta chocar con el suelo. Da igual si pesa 1 gramo o 10 kilos. En el vacío, la masa no afecta la velocidad de caída. Solo importa la energía potencial inicial y la altura, tal y como ya resolvimos en uno de nuestros vídeos. ¿Y la luz? Ahora piensa en un fotón. No tiene masa, no tiene carga, y sin embargo tampoco puede moverse más rápido que la luz. ¿Por qué? No hay fricción, no hay aire, ni siquiera hay masa que lo frene, y aún así no puede ir más rápido. Eso solo puede significar una cosa: el límite no está en el fotón, está en el medio en el que se mueve. Una forma de encajar. ¿Qué propiedad cuántica hemos visto últimamente en el canal que está relacionado con la forma de las partículas? Exacto, el spin. Y el fotón es un bosón de spin 1, lo que significa que su geometría le permite moverse libremente sin quedar atrapado ni reflejado. No puede detenerse, no puede combinarse, siempre va solo, como si estuviera diseñado
para moverse por una estructura concreta, como si su forma encajara a la perfección con la geometría base del vacío. Y eso nos lleva a otra pregunta incómoda. ¿Y si el vacío no fuera tan vacío? Durante siglos se pensó que la luz necesitaba un medio. Lo llamaron el éter lumínico. Pero Einstein lo eliminó. Decía que la luz no necesita nada para propagarse. Sin embargo, su comportamiento encaja mucho mejor si suponemos lo contrario, que sí hay un medio, uno invisible a nuestros ojos, pero que está estructurado y que impone reglas como un límite natural a la velocidad. Porque todo lo que se propaga necesita un soporte que lo transmite. Eso debería de ser básico. El medio lumínico. Para avanzar en esta idea, vamos a hacer una suposición clave. ¿Y si la luz no se moviera en un vacío neutro, sin estructura, sino en un medio con propiedades físicas propias? Me imagino que muchos ya lo sabéis, pero el valor de la velocidad de la luz está basada en las propiedades del vacío, en concreto de las propiedades electromagnéticas, la forma en la que se propaga la propia luz. Veamos a continuación cómo se define matemáticamente y comprenderemos mejor por qué el electromagnetismo necesita un medio para propagarse. Sabemos que la luz es una onda electromagnética y como toda onda necesita un soporte para propagarse. Aunque la física moderna eliminó el concepto clásico de éter como medio material, no puede negar algo mucho más profundo. El vacío sigue teniendo propiedades medibles. Y no solo hablamos de fluctuaciones cuánticas, desintegraciones espontáneas, temperatura residual o energía punto cero. El vacío tiene dos constantes físicas fundamentales que determinan cómo se propaga una onda electromagnética. La primera se llama permitividad eléctrica del vacío, epsilon cero. Es una medida de cuánto resiste el vacío a formar un campo eléctrico, y su valor es el que veis por pantalla. El segundo es la permeabilidad magnética del vacío, mu sub cero. Es una medida de cuánto permite el vacío la formación de campos magnéticos, y su valor histórico es también el que veis por pantalla. Y juntas dan un número extraordinario, la velocidad de la luz, si las combinamos con la fórmula que vemos en pantalla. ¿Nos parece increíble? La velocidad de la luz está codificada en la estructura misma del vacío, como si el vacío fuera un tejido con ciertas tensiones internas que determinan cómo puede propagarse una perturbación electromagnética. No lo hace a una velocidad máxima, no porque la luz se agote, ni tampoco porque algo lo frene, sino porque el medio solo permite ese ritmo de actualización. ¿Y cómo debería de ser ese sistema vacío-partícula para que esto cobre sentido? Sabiendo que las propiedades electromagnéticas del vacío determinan su velocidad máxima de propagación, podríamos suponer que el vacío tiene una estructura. Imagina que el espacio no fuera continuo por un momento, sino discreto, como una cuadrícula tridimensional compuesta de píxeles cuánticos, unidades mínimas de volumen que no pueden subdividirse más. En este modelo, el movimiento no sería un desplazamiento suave, sino una sucesión de saltos entre nodos conectados. Y ahí aparece un límite natural. La velocidad máxima sería simplemente la velocidad de salto entre dos nodos adyacentes. Pero entonces, ¿cuál es la estructura o tejido de este universo? Tenemos que hacer una suposición, que existen tres límites fundamentales: una distancia mínima, un tiempo mínimo y una energía mínima de transición, ya que cada nodo necesita recibir un impulso para activarse y recorrer esa distancia mínima, como un píxel que no cambia de color por sí solo, necesita ser estimulado por algo. ¿Y cómo se mueve la información por la red? Pensemos ahora en la luz,
no como una bolita viajando por el espacio, sino como una perturbación energética que salta de nodo a nodo, una activación secuencial de píxeles. Y justo ahí el fotón encaja perfectamente. Su frecuencia marca cuántos nodos activa por segundo. Su energía le permite mantener el salto. Como vemos, más frecuencia implica más energía, pero no más velocidad. Y por último, su spin 1 es ideal para este tipo de propagación transversal. El fotón no se mueve, se propaga, como una onda que despierta puntos en una red. Y como esta red tiene un límite en cuán rápido puede actualizarse, la velocidad máxima de propagación es una consecuencia inevitable. C es igual a la distancia mínima dividido al tiempo mínimo en recorrerlo. Ahora que tenemos una lógica de por qué la luz estaría limitada por la estructura en la que se mueve, ¿cómo podríamos relacionarlo con otras propiedades cuánticas? La estructura de Planck. Si el universo fuera discreto, diría en algún momento Max Planck, el padre de la cuántica, existiría una distancia mínima, la longitud de Planck, en orden a 10 a la menos 35 metros, y un tiempo mínimo, el tiempo de Planck, en orden de 10 a la menos 44 segundos. Si despejamos de la fórmula anterior C, tenemos que si dividimos la longitud de Planck entre el tiempo de Planck, nos da exactamente C. Y aunque esta fórmula está escrita en función de C, nadie puede decir que sea justo al revés, simplemente que nos ha sido más fácil detectar ese límite, la velocidad, que el espacio que recorre. Esa es una de las bases de la cuántica, el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg. Ciertas propiedades están tan entrelazadas que no pueden observarse simultáneamente sin alterarse. Parece como si el propio universo estuviera construido con un mecanismo de protección para que su arquitectura más profunda no pueda ser revelada completamente. Un diseño para operar en la sombra sin ser detectado. Una encriptación cuántica perfecta. Lo que viene a continuación ya no son mis interpretaciones y observaciones, es lo que propone la teoría cuántica de bucles. Una distancia mínima, la longitud de Planck, un tiempo mínimo, el tiempo de Planck, y una constante universal de acción, la constante de Planck. En la teoría cuántica de bucles, el espacio no es continuo como lo describe la relatividad general clásica. En su lugar, el espacio está formado por una estructura discreta, una red de grafos cuánticos llamados red de spin. Una red de spin es un grafo orientado, una especie de malla tridimensional formado por nodos, vértices, que representan unidades mínimas de espacio, y aristas, enlaces entre los nodos, que representan el spin J asociado a la figura. 0, 1 medio, 1, 3 medios y así. Este grafo no está embebido en el espacio, es el espacio, ya que en este modelo plantea que todo está entrelazado, una red donde la geometría cuántica define la realidad. Por eso, cuando hablamos de spin, hablamos de la relación de las partículas con el medio, su orientación geométrica respecto al movimiento. En este universo, las distancias son discretas, el área y el volumen se cuantizan y el tiempo no fluye, sino que se actualiza. La luz, en este paradigma, sería simplemente la perturbación más eficiente que puede desplazarse por esta red de spin. Su spin 1 se lo permite. La clave es que no hay espacio entre los nodos. El espacio surge de sus relaciones. La red de spin funciona como una base discreta de espacio-tiempo, igual que los píxeles son la base de una imagen digital, pero con topología y geometría incorporadas.
cuanto más complejo es el grafo, más grado de libertad espaciales tiene. Las partículas surgen como excitaciones y retorcimientos locales de esta red. En un símil informático podríamos decir que el fotón es la información de la red, codificada en un paquete H que viaja a una velocidad máxima c, determinada por las propiedades electromagnéticas del vacío. Ya sea en el modelo estándar, en la teoría de campos o en la teoría cuántica de bucles, lo que todas tienen en común es que el mundo tiene una superposición energética y no un continuo de masas que interactúan por su peso. En el mundo cuántico, el electromagnetismo es el rey, la fuerza fuerte, la religión y la energía, Dios. ¿Puede existir este universo sin luz? En este sentido, la luz es energía y, por tanto, es la información misma del cambio, es la conciencia de la red, como en una red neuronal. Lo que nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Puede existir este universo sin luz? Aunque no lo veamos, el universo está constantemente actualizando. Cada partícula, cada átomo, cada interacción es el resultado de millones de pequeñas activaciones invisibles. La red cuántica no descansa. Todo se mantiene conectado, porque todo vibra. Incluso la materia más inerte está emitiendo fotones, porque la materia se organiza electromagnéticamente y su forma de mantener la coherencia es mediante la luz. Todo es luz, o mejor dicho, casi todo. El agujero negro, donde la red se apaga. Existe un lugar donde la luz no puede escapar, los agujeros negros. Y no solo en sentido físico, sino en el más profundo de todos. Porque si la luz no es solo algo que vemos, sino la señal mínima que actualiza los nodos del universo, entonces un lugar donde ya no puede entrar ni salir la luz es más que oscuro. Es un punto fuera de servicio. Un agujero negro no sería simplemente una región muy densa, sería una zona desconectada de la red. Allí los píxeles ya no se activan. No hay saltos de energía, ni información, ni cambio. Es como una pantalla donde parte de los píxeles han dejado de funcionar. Ya no es que no veamos lo que hay dentro, es que quizás ya no esté dentro. Una región suspendida, en pausa, o quizás ya borrada. Bueno amigos, hasta aquí el final del vídeo. Si esta forma de mirar el universo te ha hecho pensar, te ha sorprendido o te ha inspirado, te invito a dejar tu comentario, compartir tus ideas y si te ha gustado este viaje, apóyalo con un like porque eso también es una forma de mantener viva la red. Empezamos haciéndonos una gran pregunta: ¿por qué existe un límite de velocidad en el universo? Y nos respondieron los números con la letra C y ecuaciones, pero tal vez la clave no era cuánto, sino el por qué. Si el universo es discreto, si el espacio se compone de píxeles cuánticos que solo pueden cambiar de estado con una energía mínima, entonces hay un tiempo mínimo para ese cambio y también una distancia mínima entre nodos. Ese ratio, esa relación entre salto y tiempo es la velocidad de la luz. No porque se le haya impuesto, sino porque es la única capaz de moverse a esa velocidad. No tiene masa, no necesita tiempo para arrancar ni para frenar. Es pura transición. El fotón no se desplaza, el fotón es el salto. Y por eso, ningún otro objeto puede igualarlo, porque ningún otro representa tan bien lo que es el universo. Una red de energía vibrando, activándose, nodo a nodo. Un abrazo y paz para todos.